Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, el punto tal como está redactado sugiere dos situaciones importantes. La primera de ellas es la fortaleza que como carta magna tiene el libro de la Constitución, convertida en verdadero pacto social en virtud, que es la única constitución conocida en Venezuela, que fue aprobada en 1999 por una gran cantidad de venezolanos y porque fue en el 2007 defendida, qué cosa tan importante, por quienes antes la habían adversado un verdadero pacto social. Es la fortaleza de la Constitución. Pero el punto también sugiere que se siente amenazado, dice, defender la vigencia, ya no la Constitución, la vigencia de la Constitución del 99. Y si hay que defenderla es porque está amenazada. Entonces, ¿de quién hay que defenderla? Eso hay que decirlo. Hay una crisis institucional en Venezuela. Lo que soporta la constitucionalidad de un país es la fortaleza de sus instituciones. Es la legitimidad y legalidad con que los pasivos, los destinatarios pasivos de las decisiones de los órganos del poder público, que en mandato de los principios constitucionales resuelven materias públicas, son acatados y respetados. Cuando eso no ocurre, el país marcha más sobre los hechos que sobre el derecho, y es lo que está pasando en Venezuela. Una situación donde un segmento de los nacionales y otro segmento de los nacionales, misma situación donde la comunidad internacional, unos países y otros países aprecian que en Venezuela hay dos tribunales supremos, hay dos poderes legislativos nacionales, hay dos fiscales de la República, hay dos presidentes de la República. ¿Qué tipo de institucionalidad entonces asiste en un país? Pero hay que interpretar el marco político o el contexto político de esta situación, toda vez que entendemos que la mayor referencia que podemos encontrar en la crisis constitucional por la debilidad institucional de los órganos del poder público los encontramos aquí en la Asamblea. Mire, colegas, aquí la crisis institucional comenzó como a las 10 de la noche del 6 de diciembre de 2015, cuando el Consejo Nacional Electoral dio los resultados y habló de la correlación de fuerza. La primera reacción que hubo en contra de ese mandato popular fue la crisis llamada de los diputados de Amazonas, con el único pretexto, y hay que ser honesto a todo riesgo, este país no lo vamos a levantar con mentiras traídas por el miedo y el temor. Aquí hay que asumir con honestidad intelectual. No hablo de valentía porque todos tenemos miedos, pero el mayor miedo es que este país siga como está.
Entendemos que hablar y hacer trae riesgo, pero cuidado, dialécticamente a veces los dirigentes corremos más riesgo por no decir y hacer cuando estamos obligados a no mantenernos indiferentes. Para matar los 2/3, se hizo lo que se hizo, con una sentencia, si es que puede llamarse sentencia, de efectos cautelares, se mantuvo en vilo por más de 4 años a un órgano del poder público llamado Asamblea Nacional y sin representación legislativa nacional a un Estado. Pero vieron que no fue suficiente y que había muchas decisiones que se podían tomar por mayoría simple. Luego se estranguló económicamente a la Asamblea. Eso es un crimen. No solamente los diputados, porque de cualquier manera nos defendemos, pero los trabajadores, los obreros, el personal administrativo. ¿Y saben ustedes quién lo hizo? Quienes gobiernan en nombre del socialismo. Yo no puedo compartir eso. Después vino la persecución a los diputados, con un poco de cinismo, porque se tienen unos diputados presos, otros escondidos, otros fuera del país, para después decir que no hay quórum. Pero ¿cómo va a haber quórum si desmadraste el cuerpo legislativo? Eso es lo que se quiere. Quien tenga un mediano amor por la democracia y por la decencia pública no puede acompañar eso. No lo puede acompañar. Aquí se habló del problema de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente fue el acto seguido y de concreción del desconocimiento de la autoridad de esta Asamblea. Una Asamblea que por lo demás constituyente, que tiene ilegitimidad de origen y goza o sufre de ilegalidad de desempeño. Yo estoy obligado a analizar eso porque fui constituyente en el 99. Se habla de supraconstitucionalidad. En el supuesto que la Asamblea Constituyente que tenemos al lado fuera legítima. Y digo, ¿por qué no lo es? El constituyente del 99 reguló la materia en el 347 de la Constitución. Y previo a ratificar que la soberanía reside, el poder originario, de manera intransferible en el pueblo, dice que es él, el soberano, quien la puede convocar. Para que una asamblea constituyente sea originaria y genere actos supraconstitucionales, tiene que convocarla el poder popular, el soberano directamente. Y esa pretendida asamblea constituyente fue convocada por un poder derivado, no originario. Pero no llega ahí. Viene el problema del desempeño. La Asamblea Constituyente, que establece la Constitución vigente, solo tiene 3 materias atribuidas: crear un nuevo ordenamiento jurídico, redactar una nueva Constitución para reformar el Estado. Aclaremos esto. Cuando se habla de que ningún poder distinto a ella puede perturbar su funcionamiento, lo que le da carácter supraconstitucional a sus decisiones es solo y exclusivamente en razón de estas 3 atribuciones. Es decir, ningún otro poder puede perturbar una asamblea constituyente legítimamente convocada para cumplir con estas 3 misiones. Porque la asamblea constituyente, que es un mandato irregulado por la Constitución vigente, no la disuelve, sino que la fortalece.
¿No puede entonces la Asamblea Constituyente, una vez instalada en cuerpo, desconocer el mandato y los principios de la Constitución que la crea? Por eso es que una Asamblea Constituyente, en razón de lo expresado, no puede aprobar créditos, ni embajadores, ni darle autorización al presidente de la República, no puede allanar inmunidad. No, chicos, no puede. Desde ningún punto de vista. De tal manera que estamos frente a un problema gravísimo. He escuchado a algunos parlamentarios preocupados por lo que se esperaba ayer y no se hizo. Es que no se podía esperar peor de lo que se hizo ayer. Mire, hay que interpretar qué es el cierre de un parlamento. El cierre de un parlamento no es cambiar las puertas por unos bloques y no dejar entrar a nadie. El cierre de un parlamento es que se le impida el mandato constitucional que cumpla su misión. En Venezuela hay un fujimorazo por entrega, por cuota. Sí, hay que decirlo. Por entregas. Y a mí me preocupa mucho porque esa combinación de matar el diálogo y después venir con una agenda violenta, radical, pone el proceso alejado de la vía civilizada de la negociación para ponerlo en la vía de los hechos y de la fuerza. Y eso es muy peligroso. Por supuesto, la reacción no debe ser buscar grupos de choque ni fusiles, ni pretender intervenciones extranjeras. La solución tiene que ser armarse de mejores métodos, de más paciencia para buscar el camino del entendimiento civilizado, que tendrá que venir. ¿Cuántas cosas tendrán que pasar para quien hoy no entiende que tiene que ser así? No depende de nosotros, pero necesariamente el país tiene que armarse de paciencia y de valor democrático, de activismo para hacer las presiones necesarias. Y repito aquí que nuestra preocupación se basa en que la naturaleza de este conflicto, que es económico, que es social, moral e institucional, pero que solo tiene solución política, pone sobre la mesa las dos salidas, sin que nadie las decrete y las anime, porque corresponde a la naturaleza de la crisis, la vía de la negociación y la vía de la fuerza, con la gravedad adicional que la vía de la negociación como salida democrática a la crisis depende de los actores venezolanos. Pero la salida de fuerza y violenta depende más, sin que nadie lo propicie para que sea o que lo pueda evitar, de los centros de poder imperiales. Porque ya están jugando en el tablero de la política nacional. Todo se puede superar si hubiese un acuerdo del gobierno y la oposición. Y los más interesados en un conflicto o una intervención se quedarían con las ganas si aquí hay un acuerdo civilizado. Pero si los que están llamados a ese entendimiento seguimos maniobrando, no nos podemos quejar si un día de esto nos sorprende actores extranacionales
incidiendo en las decisiones de la política venezolana. Porque eso no depende ya de los actores. Hay países pequeños de América Latina, América Central, del continente cercano, que ya no hayan que hacer para atender la diáspora venezolana. Están desequilibrando presupuestos, servicios públicos, seguridad, sin que les puedan poner coto. Ya los Estados Unidos ha dicho que Venezuela es un santuario del narcotráfico, del terrorismo y de la corrupción. Sea verdad o sea mentira, es una realidad que está invocando los Estados Unidos y otros centros de poder imperial, digámoslo así, como un mecanismo para activar los protocolos de sus propias legislaciones para intervenir autónomamente. Esa es una preocupación que estará ahí. Y lo único que desactiva esa bomba de tiempo, entre otras bombas, porque la posibilidad de un estallido social y de un golpe de Estado también ronda. Lo único que desactiva esa bomba de tiempo es un entendimiento, es una salida democrática, institucional y electoral negociada. Y esa es la que debe comprometernos. Y yo celebro aquí que el presidente de la Asamblea, Guaidó, dígase lo que se diga, está luchando para crear las condiciones para una salida democrática e institucional y electoral. Y lo acompañamos en esa ruta. Porque aquí el problema en principio no es la visión ideológica y política subjetiva que se tenga del problema. Es que tenemos que ponernos de acuerdo para evitar una guerra civil. Tenemos que ponernos de acuerdo para que este país siga pasando hambre. Tenemos que ponernos de acuerdo para que el aparato productivo del país se reactive. Tenemos que ponernos de acuerdo para reinstitucionalizar la vida del país. Tenemos que ponernos de acuerdo para que el hábito del estudio y del trabajo vuelva a los corazones de nuestra juventud. Tenemos que ponernos de acuerdo para que la decencia política ocupe el rol que le corresponde en un mundo civilizado. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.